Amado Padre que estás en los cielos y en todo lugar, bendito Dios, hoy te damos gracias por tu misericordia, tu gracia y tu bendición, por tu amor y por tu bondad. Hoy te damos la honra, la gloria, la alabanza, la exaltación y la adoración a ti, único y verdadero Dios. Hoy te pedimos, Padre, en el nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador, el Rey de Reyes y Señor de Señores, que seas tú, Señor, quien tome el control total de nuestras vidas, porque sabemos que hoy más que nunca tú estás presente, porque sabemos lo importante del estudio profundo de tu palabra y por lo tanto te pedimos, Señor, que seas tú quien tome el control total de nuestras vidas, que abras nuestro entendimiento, nuestro corazón, nuestra mente, y para que esta palabra tú la escribas y tú la grabes en nuestro corazón, en nuestra mente, espíritu, alma, cuerpo y todo nuestro ser, para ponerla por obra. Espíritu Santo, hoy te pedimos que esta palabra sea revelada para que se haga viva en nosotros y demos fruto al 100 por 1. Hoy, Señor Jesús, Maestro de Nazaret, te damos la gloria, la honra, la alabanza, la adoración a ti, Señor, el único mediador entre Dios y los hombres. Gracias, gracias Padre por tu gracia. Gracias Señor porque estás presente en nuestras vidas y gracias Espíritu Santo porque cada día restauras y transformas nuestras vidas. Cada día vas abriendo camino para que aquellos y aquellas que no te conocen muy pronto, cuando el Señor llegue a tocar la puerta de sus corazones, encuentre un corazón dispuesto para recibirle. Gracias Señor, gracias Padre, gracias Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Amados hermanos, amadas hermanas en Jesucristo, amigos y amigas. Hoy nuevamente en la continuación de esta serie de estudios bíblicos, hoy nos corresponde dar inicio a lo que es la epístola del apóstol San Pablo a Tito. Y vamos a hacer, antes de entrar a estudiar el capítulo número 1, hoy en esta oportunidad lo vamos a dedicar en esta reunión a dar a conocer una introducción acerca de lo que es la epístola del apóstol San Pablo a Tito. Nosotros sabemos que en el caso de Tito, que fue un compañero del apóstol Pablo, este varón llamado Tito, el nombre Tito procede del idioma latín, Titus, el cual es un diminutivo de tío, y dentro de lo que son sus significados están honorable, fuerte. Y también se le conoce a este varón llamado Tito el valiente defensor, ya que Tito definitivamente él era gentil porque era griego. La fecha de su nacimiento pues no se conoce con certeza. Lo único que sabemos a través de de lo que es la historia judía, específicamente que él falleció en el año 69 después de Cristo, y se sabe que fue por causa natural. Sabemos que Tito fue evangelizado por el apóstol Pablo y convertido al cristianismo, y que posteriormente fue obispo de Creta. Y como lo reiteramos, en el año 50 después de Cristo acompañó al apóstol Pablo y a Bernabé al concilio de Jerusalén, y posteriormente a esto se encargó de la iglesia en Nicópolis, en el Epiro. En esta epístola del apóstol Pablo a Tito, como lo reiteramos sin duda alguna el título, esta epístola se nombra de acuerdo a su destinatario, Tito, quien es mencionado por 13 veces en el Nuevo Testamento, ya que
nosotros nos damos cuenta que el título en el Nuevo Testamento griego literalmente se lee a Tito, junto con las epístolas, tanto primera y segunda del apóstol Pablo a Timoteo. Estas cartas a los hijos de Pablo en la fe son tradicionalmente llamadas las epístolas pastorales. Y como lo reiteramos, pues hoy a manera de introducción a lo que vamos a estudiar, en el caso de esta epístola del apóstol Pablo a Tito, el autor y la fecha. El hecho de que el apóstol Pablo escribió capítulo 1, versículo 1, es esencialmente no desafiado, por decirlo así, lo que es la introducción en la primera epístola del apóstol Pablo a Timoteo. En el caso de la epístola a Tito, fue escrita entre el 62 y 64 después de Cristo, mientras el apóstol Pablo ministraba a iglesias en Macedonia entre su primer y segundo encarcelamiento romano, desde Corinto o desde Nicópolis. Esto está escrito acá en la epístola de Tito capítulo 3 versículo 12, y es muy probable que Tito sirvió con Pablo tanto en el segundo como en el tercer viaje misionero. Tito, al igual que Timoteo, se había convertido en un amado discípulo. Acá mismo en esta epístola a Tito, capítulo 1, versículo 4, aparece y colaborador en el Evangelio, 2 de Corintios 8:23. La última mención de Tito por parte del apóstol Pablo en 2 de Timoteo, capítulo 4, versículo 10, reporta que él había ido para servir en el ministerio en Dalmacia. Recordemos que Dalmacia es una localidad de la antigua ex Yugoslavia, específicamente en lo que es Croacia en la actualidad. La carta probablemente fue entregada por Zenas y Apolos. Esto está escrito acá en la epístola a Tito, capítulo 3, versículo 13. Ahora bien, como estamos acá en esta oportunidad, en esta introducción, para que posteriormente ya en el desarrollo del estudio correspondiente de la epístola en sí, en sus capítulos y versículos, nos vayamos compenetrando desde ya el contenido de la misma y lógicamente lo que es la enseñanza en sí. En cuanto al contexto histórico, aunque Lucas no mencionó a Tito por nombre en el libro de Hechos de los Apóstoles, parece probable que Tito, pues lógicamente, él no era probablemente, sino que él era un gentil, en primer lugar. Esto está escrito en la epístola a los Gálatas, capítulo 2, versículo 3. Conoció y pudo haber sido llevado a la fe en Cristo por el apóstol Pablo, antes o durante el primer viaje misionero del apóstol. Más tarde, Tito ministró durante un periodo de tiempo con el apóstol Pablo en la isla de Creta y fue dejado atrás para continuar y fortalecer la obra. Después de que Artemas o Tíquico llegaron para dirigir el ministerio allí. El apóstol Pablo quería que Tito se le uniera en la ciudad de Nicópolis, en la provincia de Acaya, en Grecia, y se quedara a lo largo del invierno. Esto está escrito acá en la epístola del apóstol Pablo a Tito, capítulo 3, versículo 12. Debido a su relación con la iglesia en Corinto, durante el tercer viaje misionero del apóstol Pablo, Tito es mencionado 9 veces en 2 de Corintios, específicamente en el capítulo 2, versículo número 13,
capítulo 7, versículos 6, 13 y 14. En el capítulo 8, versículo 6, versículo 16, 23. Y en el capítulo 12, versículo 18. En donde Pablo se refiere a él como a mi hermano Tito y mi compañero y colaborador. Nosotros sabemos que Tito ya estaba familiarizado con los judaizantes, falsos maestros en la iglesia, quienes, entre otras cosas, insistían en que todos los cristianos gentiles, como también judíos, estaban todavía bajo la autoridad de la ley mosaica. Tito había acompañado al apóstol Pablo y Bernabé años antes al concilio de Jerusalén, en donde esta herejía fue el tema. Esto está escrito específicamente en el capítulo 15 del libro de Hechos de los Apóstoles y también en la epístola a los Gálatas capítulo 2 versículos 1 y 5. También, a manera de referencia, nosotros sabemos que Creta, una de las islas más grandes en el mar Mediterráneo, la cual mide 256 kilómetros de largo por 56 kilómetros en su punto más ancho, encontrándose en la parte sur del mar Egeo, había sido brevemente visitada por el apóstol Pablo en su viaje a Roma. Esto está escrito en el libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 27, versículos 7 al 9, y también en los versículos 12, 13 y 21, siempre de Hechos de los Apóstoles, capítulo 27. Tito regresó ahí para ministerio y más tarde dejó acá juntamente siervo Tito con el apóstol Pablo siguieron llevando el evangelio por esas ciudades para continuar la obra, y fue algo parecido a como dejó el apóstol Pablo a Timoteo en Éfeso. Esto está escrito en la primera epístola a Timoteo en el capítulo 1 versículo 3, mientras que él iba a Macedonia. Es muy probable que el apóstol Pablo le escribió a Tito en respuesta a una carta de Tito o a un reporte de Creta. También tomemos muy en cuenta, amados hermanos, amadas hermanas en Jesucristo, amigos y amigas, tal como las dos cartas de Pablo a Timoteo, el apóstol da aliento y consejo personal a un joven pastor quien, aunque bien entrenado y fiel, enfrentó oposición continua por parte de hombres impíos dentro de la iglesia en la que él ministró. Tito tenía que comunicar ese aliento y consejo a los líderes que tenían que establecer en las iglesias cretenses. En contraste a varias de estas cartas del apóstol Pablo, tales como aquellas a las iglesias en Roma y Galacia, esta epístola a Tito no se enfoca en explicar o defender doctrina. El apóstol Pablo tenía confianza total en el entendimiento y convicciones teológicas de Tito, evidenciado por el hecho de que le encomendó un ministerio tan demandante. A excepción de la advertencia de los falsos maestros y judaizantes, esta epístola no proporciona corrección teológica, pudiendo ser un fuerte indicador de que el apóstol Pablo también tenía confianza en la preparación doctrinal de la mayoría de los miembros de la iglesia allí, a pesar del hecho de que la mayoría de ellos eran nuevos creyentes. Yo quiero decirte, amado hermano, amada hermana en Jesucristo, amigo y amiga, a través de esta introducción nos estamos dando cuenta cómo definitivamente el Señor, de una manera directa, pero sobre todo de una manera maravillosa, espiritual, nos da a conocer lo que es en sí el contenido de su palabra.
ya que definitivamente nosotros sabemos que muchas veces no se basta solamente con leer la palabra de Dios. Claro, es muy importante, pero el leer, el estudiar, el escudriñar la palabra y que ésta sea revelada por el Espíritu Santo es algo muy importante, porque a través del conocimiento vamos a crecer y madurar en la fe, juntamente con las demás armas espirituales que el Señor nos ha concedido. Y por lo tanto, yo te mencionaba esto porque las doctrinas que esta epístola afirma incluyen lo siguiente: la elección soberana de Dios de los creyentes. Esto está escrito en esta epístola del apóstol Pablo a Tito en el capítulo 1, versículos 1 y 2. Su gracia salvadora, capítulo 2, versículos 11, capítulo 3 y versículo número 5. La deidad y segunda venida de Cristo, en el capítulo 2, versículo 13. La expiación sustituta de Cristo, capítulo 2, versículo 14. Y la regeneración y renovación de los creyentes por el Espíritu Santo, en el capítulo número 3, versículo 5. Regularmente se hace referencia a Dios y Cristo como Salvador. Y el plan salvador es tan enfatizado en el capítulo 2, versículos 11 y 14, que indica que el enfoque principal de la epístola es el de preparar a las iglesias de Creta para el evangelismo eficaz. Esta preparación requería líderes piadosos que no solo pastorearan a los creyentes bajo su cuidado, capítulo 1, versículos 5 y 9, sino que también prepararan a estos cristianos para evangelizar a sus vecinos paganos, quienes habían sido caracterizados por uno de sus propios compatriotas como mentirosos, malas bestias y glotones ociosos. Nosotros sabemos que para ganar, por decirlo así, una audiencia para el Evangelio entre tales personas, la preparación primordial de los creyentes para el evangelismo era vivir entre ellos mismos con el testimonio irreprochable de una vida nueva, justa, amorosa, no egoísta y piadosa. Esto está escrito acá en la epístola de Tito, capítulo 2, versículo 2 y versículo 14, en un marcado contraste a la vida desenfrenada de los falsos maestros, capítulo 1, versículos 10 y 16, cómo se conducían en referencia a las autoridades gubernamentales y los incrédulos también era crucial para su testimonio. Esto está escrito acá en el capítulo 3, versículo 1 y 8. Y así nos damos cuenta que varios temas principales se repiten a sí mismo a lo largo de esta epístola, la cual pues incluyen obras y también lo que es la doctrina sana y la salvación. Ahora bien, a continuación damos a conocer lo siguiente. Acá hay algo en cuanto a los aspectos muy importantes de interpretación. Siempre lo hemos manifestado y esto es obvio a la luz de las Sagradas Escrituras. Lo mencionamos hace un momentito. Lo importante que esta palabra sea revelada por el Espíritu Santo, porque nosotros recordemos, para que la palabra de Dios se haga viva en nosotros, tiene que ser revelada por completo, porque no es lo mismo, como lo volvemos a reiterar, y disculpen, amados hermanos y hermanas en Jesucristo, amigos y amigas, que lo hagamos de esa manera. El leer también tiene que ir con el estudiar, el escudriñar, el discernir y recibir la revelación, la palabra de Dios, para que la pongamos por obra. Entonces, dentro de estos aspectos de interpretación, la carta del apóstol Pablo a Tito
se presenta a sí misma de una manera directa, la cual debe de ser tomada tal cual. Los pocos retos de interpretación incluyen, por ejemplo, como punto número 1, los hijos. En el capítulo 1, versículo 6, ¿son simplemente fieles o son creyentes? Y como punto número 2, ¿cuál es la esperanza bienaventurada? Capítulo 2, versículo 13. Ahora bien, como te decíamos, hoy hemos tomado esto a manera de una introducción breve, porque es muy importante. Sabemos que a través de un estudio bíblico, el Señor nos va enseñando. Y en este caso, cuando nosotros tomamos la palabra de Dios, y como es una enseñanza, tenemos que ser muy explícitos. Y por lo tanto, lógicamente, hay una diferencia en cuanto a una a manera de ejemplo de una prédica de un servicio devocional o un servicio evangelístico, para dar ambos ejemplos. En el estudio bíblico nosotros sabemos que lo tenemos que realizar en primer lugar bajo la guía del Espíritu Santo, la palabra revelada por Él, y también algo muy importante, ser muy profundos en cuanto al estudio, porque por eso es un estudio bíblico y esto es muy importante. Entonces, en cuanto a que lo que les mencionamos, lo vamos a exponer de esta manera. En el caso de lo que es, por decirlo así, esta epístola del apóstol Pablo a Tito, lo vamos a exponer de la siguiente manera, para hacer un resumen de lo que posteriormente, ya en el desarrollo del estudio correspondiente a través de los capítulos y los versículos, pues ya lo vayamos entendiendo y comprendiendo lo mejor. Si nos damos cuenta que acá en esta epístola, la salutación, en el capítulo 1, el versículo 1 y 4, esenciales para el evangelismo eficaz, aquí en el capítulo 1, versículo 5, y en el capítulo 3, versículo 11, entre líderes, capítulo 1, versículos 5 y 16, el reconocimiento de ancianos, capítulo 1, versículos 5 y 9. Y también, como otro punto, vemos la reprensión de falsos maestros. Esto está acá en el capítulo 1, versículo 10 y 16. En la iglesia, en el capítulo 2, versículo 1 y 15. Y también hay otro aspecto muy importante, cómo lo es vida santa. Esto está en el capítulo 2, versículos 1 y 10. La doctrina sana, capítulo 2, versículos 11 y 15. En el mundo, capítulo 3, versículo 1, versículo 11. Una vida santa, capítulo 3, versículo 1, 4. La doctrina sana, capítulo 3, versículos 5 y 11. La conclusión, en el capítulo 3, versículos 12 y 14, y la bendición en el capítulo número 3 y versículo 15. Entonces, si nosotros nos damos cuenta, amados hermanos, amadas hermanas en Jesucristo, que definitivamente acá, si hay algo muy importante, es que el Señor nos permite cada día seguir adelante, y una de las armas espirituales que el Señor nos ha concedido y que es base de nuestra fe es la Biblia, la espada del Espíritu, ya que nosotros sabemos que la Biblia es la fuente del conocimiento de Dios, que la fe viene por el oír y por el oír por la palabra de Dios. El fundamento de nuestra fe es Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, el Rey de Reyes y Señor de Señores, y que
la palabra de Dios es revelada por el Espíritu Santo, el Consolador, para que se haga viva en nosotros, la pongamos por obra y demos fruto al 100 por 1. Entonces, hoy en esta oportunidad hemos querido tomar este breve tiempo para hacer la introducción de esta epístola, ya que definitivamente uno de los objetivos que nosotros siempre hemos perseguido, por decirlo así, es dar a conocer lo que la palabra de Dios en sus fundamentos, sus enseñanzas profundas, son muy importantes, ya que siempre lo hemos manifestado que como miembros del cuerpo de Cristo, cada uno tenemos dones, talentos, privilegios y ministerios diversos, pero que al final estamos en un mismo sentir, unidos en Jesucristo. Como miembros del cuerpo de Cristo, la iglesia, cada uno pues en el lugar en donde el Señor nos permite servirle, en los privilegios y como lo reiteramos, principalmente lo que son las operaciones del Padre, los dones ministeriales, o sea, los 5 ministerios y los dones que concede el Espíritu Santo. Entonces, hoy pues hemos tomado estos breves minutos para hacer la introducción de la epístola del apóstol Pablo a Tito, la cual ya en la siguiente reunión que tengamos vamos ya a dar inicio a lo que es el capítulo número 1, pero hoy no queríamos dejar pasar esta oportunidad de dar a conocer todo esto porque es muy importante, aún a manera de ejemplo, cuando en lo secular, muy específicamente nosotros sabemos que cuando estudiamos principalmente alguna profesión, siempre cuando vamos a ver un tema pues se hace una introducción o un prólogo, como se conoce también, para que ya posteriormente ya uno empieza a desarrollar lo que tiene que ir estudiando. Y entonces, cuanto más en la palabra de Dios, porque recordemos que lamentablemente en la antigüedad el pueblo de Israel en su momento, cuando rechazó a Dios, cuando se apartó de los caminos de Dios y estuvieron en desobediencia y rebeldía, definitivamente ellos menospreciaron la ley. Ellos desecharon la ley y por lo tanto pues lamentablemente pues hubo consecuencias para el pueblo de Israel. Y ahora en mucho pueblo de Dios lamentablemente como seres humanos también hay que tomar en cuenta esto. Lamentablemente hay muchos que no les gusta leer, que la lectura no es una de sus virtudes, por decirlo así, en lo secular. Y ya no digamos en lo que es espiritual. A muchos les cuesta leer, a muchos no les gusta leer. Y por lo tanto, lamentablemente, si no leemos la palabra de Dios, y mayormente si no la estudiamos, si no le pedimos al Señor que nos dé ese conocimiento, el entendimiento necesario para poderla estudiar, discernir, pedirle al Espíritu Santo que la revele, o sea, ese anhelo, ese hambre, esa sed que tengamos de conocer de su palabra, de a través también de las demás armas espirituales que el Señor nos da, pues eso muchas veces si no lo hacemos nos va a traer problemas en nuestra vida espiritual. Y entonces, por eso, recordemos este pasaje, mi pueblo perece por falta de conocimiento. Y hoy en día, lamentablemente, a través de las falsas religiones, las falsas doctrinas que traen herejías y lo peor, apostasía, ha causado mucho daño a través del tiempo. Y hoy en día, triste y lamentablemente, no es la excepción. El desconocimiento de la palabra de Dios, el desconocimiento de todo lo que significa el Evangelio del Señor Jesucristo. Pero por ello, uno de los propósitos que el Señor ha puesto en nuestras vidas
es precisamente el de proclamar la palabra de Dios, llevar las buenas nuevas de salvación en Jesucristo a aquellos y aquellas que no conocen que hoy del Señor y que hoy lamentablemente viven en oscuridad, en prisiones de pecado y de maldad extrema. Hoy es nuestro anhelo, nuestro deseo que esta breve introducción que hoy hemos dado a conocer de la epístola del apóstol Pablo a Tito, para dar inicio posteriormente en la próxima reunión que tengamos, el estudio ya en sí de lo que es esta hermosa epístola que forma parte de lo que es la Biblia en la sección del Nuevo Testamento. Amado Padre que estás en los cielos y en todo lugar, te damos gracias por esta oportunidad que nos has brindado. No importa el tiempo que hayamos tenido, pero lo importante es que hemos compartido de tu palabra aquellos hermanos, aquellas hermanas en Jesucristo que cada día luchan por perseverar, por estar en comunión continua, el agradarte y obedecerte, así como también por aquel y por aquella hermano y hermana en Jesucristo que lamentablemente se ha alejado de tus caminos, para que a través de esta palabra, Señor, también ellos puedan reconciliarse contigo, por aquel y por aquella que no te conoce y que hoy ha escuchado esta introducción a la epístola del apóstol Pablo a Tito, que hoy te conozcan, porque a través de tu palabra, Señor, sabemos que muchas almas van a salir de la oscuridad donde han vivido, en donde lamentablemente están, pero que hay esperanza para ellos también. Gracias, Señor, por este tiempo. Gracias, Señor, porque nos das la vida, y tu gracia y tu misericordia sea la honra, la gloria, la alabanza, la exaltación y la adoración a ti, Señor Jesús, la acción de gracias a ti, Señor Jesús. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Gracias, Espíritu Santo, porque estás con nosotros. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Amén, amén y amén. Ha sido para mí un verdadero privilegio el haber estado estos breves minutos con ustedes. Si el Señor así lo permite y si no ha venido por nosotros su iglesia en el rapto, pues estaremos ya en la próxima reunión que tengamos presencialmente y también a través de las redes sociales, el inicio del estudio bíblico en la epístola del apóstol Pablo a Tito, ya en plena enseñanza de lo que será el capítulo número 1. A nombre del hermano pastor general del ministerio Rama de Olivo, de su esposa, los hermanos Benjamín Omar Morales, Lunisol Castellanos de Morales y su familia, de toda la congregación en general, de este su servidor, hermano en Jesucristo y amigo Juan Carlos Hernández Jiménez, es nuestro anhelo que ya en la próxima reunión que tengamos acá, tanto presencialmente y como en la transmisión en vivo que se desarrolla simultáneamente en el estudio bíblico correspondiente. Y si el Señor no ha venido por nosotros, su iglesia, en el rapto, pues estaremos, si el Señor así lo permite, ya en la próxima oportunidad. Que Dios les bendiga, Jesucristo les ama, sean llenos del Espíritu Santo. Recuerda, solo Jesucristo salva, sana, liberta, nos da vida eterna en abundancia y el perdón de nuestros pecados. Jesucristo es el mismo de ayer, hoy y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.